Aquí estamos de vuelta. Ahí está. ¿Se ve bien? Bueno. Les decía que entonces, para que se produzca la reacción de combustión, sí o sí necesitamos oxígeno, eso lo sabemos todos. Pero ¿cuánto oxígeno necesitamos? Bueno, necesitamos una cantidad, digamos, específica de oxígeno. Si es menos de ese oxígeno, la reacción se puede llegar a producir, pero con ciertas diferencias, ¿sí? Es decir, si no tengo oxígeno o tengo muy poco oxígeno, es posible que la reacción no se produzca. Pero puede ser también que se produzca una reacción incompleta, cuando tengo menos oxígeno. Entonces, cuando hay suficiente oxígeno, como dice aquí la diapo, cuando hay suficiente oxígeno, la combustión que se produce se llama combustión completa. ¿Qué es lo que ocurre en la combustión completa? Bueno, se produce la reacción que vimos antes, ¿sí? Se produce la reacción que vimos al principio acá en la diapo. Esta es la reacción que se produce cuando la cantidad de oxígeno es óptima. Es la que tiene que haber. Se produce dióxido de carbono y agua. ¿Qué ocurre cuando la reacción no es completa? Cuando la cantidad de oxígeno, o sea, uno de los reactivos, el comburente, es poca cantidad, es insuficiente, la combustión no llega a completarse. Se produce una reacción, pero que se llama combustión incompleta. Y entonces, lo que va a ocurrir es que, además del dióxido de carbono, se empieza a producir otro compuesto que se llama monóxido de carbono. ¿Sí? Fíjense las características de cuando hay combustión completa. ¿Sí? Miren la llama, el color de la llama. ¿Ven el color de la llama? ¿De qué color es? Sí, azul. Bien azul, ¿no? Fíjense, acá abajo está la reacción de esa combustión. Acá abajo está la reacción. El metano, se llama metano, es el gas que sale por la hornalla. Necesita 2 moléculas, por cada molécula de metano necesita 2 moléculas de oxígeno gaseoso, oxígeno gaseoso. Fíjense. Y eso vamos a producir una molécula o un mol, vamos a hablar de moles ya que estamos con los moles. Un mol de metano se va a unir a 2 moles de moléculas de oxígeno y me va a producir un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua y energía. Fíjense, esta reacción está balanceada, ¿no? Tenemos 2 oxígenos y 4 oxígenos, y acá tenemos 2 por 2, 4 oxígenos. Acá tenemos 4 hidrógenos y acá tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. Un carbono, un carbono. ¿Está balanceada? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. La balanceamos poniéndole este 2 acá y este 2 acá. Ahí está balanceada la ecuación. Fíjense que por cada metano necesito 2 de oxígeno. Esa es la relación molar. La relación molar sería 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Entonces, si hay suficiente oxígeno, si hay 2 moles de oxígeno por cada mol de metano, entonces la combustión se hace completa. No hay cenizas, no quedan residuos, ¿sí? Se produce dióxido de carbono y agua en forma de vapor. Esta llama es azul, no es muy luminosa, no me encandila, sino que es una llama de una luz, digamos, leve, pero con mucho poder calorífico, es decir, produce mucho calor, produce una luz más débil, mucho calor y es de color azul. Si yo veo una llama así, puedo decir que la combustión es completa, que hay suficiente oxígeno y se está produciendo una combustión completa. ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Qué pasa si la combustión, si no hay suficiente oxígeno?
la combustión que se produce es incompleta. Fíjense el color de la llama acá. ¿Cómo la ven con respecto a la otra? ¿Es igual? No. No. Es medio amarilla, medio anaranjada, ¿no? Acá arriba, Sí. fíjense, queda azul un poquito acá, pero acá ya empieza a ser más amarillenta. Bueno, esto ni pensarlo, esto es parte de lo que se produce en los autos de la combustión incompleta también, ¿sí? Esta combustión incompleta, ¿dónde ocurre? Bueno, en algunas estufas que no funcionan bien, que no entra suficiente oxígeno a la estufa, ¿sí? O cuando son estufas que no son con tiro balanceado, que viene el oxígeno de afuera. Vieron que hay dos tipos de estufas. Están las estufas, que son las que no tienen salida al exterior, y hay estufas que sí tienen salida al exterior. Las estufas que tienen salida al exterior, que van a ver ustedes que hay una, tiene como un cañito que sale por la pared hacia el patio, hacia el balcón, hacia la calle, lo que fuera. Sí. La combustión se está produciendo en esa parte afuera, todo se produce afuera. Tiene unos agujeritos, normalmente esos caños, porque entra el oxígeno, se produce la combustión ahí, y todos los gases que se producen también se producen ahí y salen afuera. Nada entra dentro del ambiente. Si la estufa está dentro del ambiente, va a consumir el oxígeno que está dentro del ambiente, el mismo que necesitamos para respirar, ¿sí? Si ese oxígeno no es suficiente, porque está todo cerrado, va a llegar un momento que esa estufa puede empezar a hacer una combustión incompleta. Hay estufas que se les tapa, por ejemplo, los agujeritos de los quemadores, entonces no llega el oxígeno suficiente y produce también una combustión incompleta. Los motores, cuando no están bien regulados, es decir, cuando no entra suficiente oxígeno al motor, también se produce. En los incendios, una vez que la llama se aviva más, consume más oxígeno. Y si es un incendio en un lugar cerrado, va a llegar un momento que va a consumir todo el oxígeno. ¿Sí? Entonces, la gente puede, en lugar de morir quemada, muere porque no hay oxígeno, porque el oxígeno se lo consumió todo el incendio. Y otra de las cosas muy complicadas de esta combustión incompleta es que empieza a producir no solamente el dióxido de carbono que producía y el agua, sino que empieza a producir otro gas que se llama monóxido de carbono, que es este que está acá. Fíjense la reacción, ¿no?, de la combustión incompleta. Produce monóxido de carbono. El monóxido de carbono es muy venenoso, ¿sí? Muy venenoso, y es el que produce la muerte en la mayoría de los incendios. Esta llama, fíjense, es amarilla, es más luminosa, o sea, hace mal a los ojos la luz, y el poder calorífico es menor, no da tanto calor como la otra llama azul. ¿Se entiende lo de la combustión completa e incompleta? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense si miramos la reacción. En la otra reacción era, por cada uno de metano, teníamos 2 de oxígeno, ¿cierto? Fíjense acá. Si tenemos 4 de metano, para que sea completa, ¿cuánto necesitaríamos de oxígeno? Si con 1, para que sea completa, con 1 de metano necesitamos 2. ¿Para 4 de metano? Profe, ahí no se ve la reacción. ¿No se ve? Yo no la veo, por lo menos. No, no se ve, abajo. se ve por la mitad. ¿Está muy abajo? No se ve. Ah, bueno, esperen que vamos a tratar de... Esperen. Esperen. Opa. Esperen, vamos a reducirla un poquitito a ver si la podemos ver. Ahí está, ahora se ve entera. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Sí, ahora se ve completa. Sí, ¿Y esta también? sí. Bueno, fíjense, acá está la reacción de la combustión completa. Para que sea completa, para que la cantidad de oxígeno sea la suficiente, yo tengo que tener 1 mol de metano, y por cada mol de metano necesito 2 de oxígeno. Fíjense la combustión incompleta, la reacción. Tengo 4 de metano. ¿Cuántos de oxígeno necesitaría tener para que sea completa? ¿4, profe? 8.
8. 8. Porque por 8. cada metano tenía 2 de oxígeno. Si ahora tengo 4, tengo que multipliqué este por 4, tengo que multiplicar este por 4, ¿cierto? O sea que si Sí. para 1 necesito 2, para 4 necesito 8. Y no tengo 8, tengo 7. O sea, no me llega la cantidad de oxígeno. No tengo 8 moles de oxígeno, tengo oxígeno insuficiente. Eso hace que la reacción que se me produzca sea incompleta. Y se me produzca este monóxido de carbono. ¿Sí? Es un compuesto muy parecido al dióxido de carbono, tiene solamente un oxígeno menos, pero es súper venenoso. Y otra cosa que se producen son cenizas. Ustedes pueden darse cuenta cuando se agarran una vela, por ejemplo, y le pasan, por ejemplo, una taza. Acá abajo van a ver que se tizna, se llena Y de... queda negro. Queda negro. Bueno, eso es ceniza, eso es porque es una combustión incompleta. Cuando algo se tizna, se produce ese hollín, la combustión es incompleta. En una estufa que funciona mal y la combustión es incompleta, se empieza a producir ese hollín, esa ceniza, ese residuo, que se empieza a acumular y empieza a tapar la hornallita, digamos, de la estufa, se empieza a acumular en los conductos y hace que la estufa funcione aún peor, ¿sí? Este monóxido de carbono es muy peligroso, muy, pero muy peligroso. Ahí está. Es un gas súper tóxico para el ser humano. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que se combina con la hemoglobina de la sangre de igual manera que la hemoglobina se combina con el oxígeno. O sea, la hemoglobina es una proteína de la sangre que funciona como transporte, transporta oxígeno a cada una de las células. Pero la hemoglobina también puede unirse al monóxido de carbono y transportarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el monóxido de carbono? Se combina con la hemoglobina porque tiene más afinidad que el oxígeno, o sea, desplaza el oxígeno y se combina con la hemoglobina, y entonces somos nosotros mismos, nuestra propia sangre, la que va llevando ese veneno a cada una de las células. ¿Sí? Cuando el monóxido de carbono ya ha llegado, se ha distribuido y ha llegado a todas las células, la posibilidad de vida es casi ninguna, ¿sí? Si se agarran las primeras etapas donde todavía no se distribuyó, uno se ventila y entonces el oxígeno empieza a reemplazar y podemos volver a oxigenar. Si se pasa de un tiempo, la persona fallece por envenenamiento, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, por ahí eran muy chiquitos, pero toda la de la tragedia de Cromañón, que era un boliche, ¿ustedes escucharon Sí, algo de sí. Cromañón? Bueno, la mayoría de los pibes que murieron en Cromañón murieron envenenados por monóxido de carbono, no quemados por el fuego. Lo que ocurre en un incendio es eso. Cuando estamos en un lugar cerrado, imagínense, todo lo que se quema es combustible, pero necesita el comburente para quemar. Por lo tanto, empieza a usar el oxígeno del ambiente, el mismo que estamos consumiendo nosotros. Y empieza a generar monóxido de carbono, porque llega un momento que el oxígeno que hay ya no le es suficiente para seguir quemando en forma completa. En general, nunca es suficiente si no está bien regulado, porque siempre el incendio es mucho mayor que la cantidad de oxígeno que hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a producir humo y empieza a producir monóxido de carbono, que llena todo ese ambiente. O sea, no solamente se saca el oxígeno, sino que se le pone monóxido de carbono. Entonces, las personas que están dentro empiezan a respirar ese monóxido de carbono. Por eso lo que dicen en invierno, el tema de las estufas, súper cuidado, de mantener siempre ventanas y puertas, de ventilar las habitaciones, ¿sí? Y de tener en cuenta que puede ocurrir estos dolores de cabeza, náuseas, vómitos, tiene que ver justamente con esta situación del monóxido de carbono. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Bueno. Lo que yo le decía de la combustión, que también se produce en el cuerpo humano, ¿sí? Esta misma tipo de combustión, la misma que hablamos, la que
generamos dióxido de carbono, agua y energía. También se produce dentro del cuerpo humano, pero a un nivel muy diferente, ¿sí? Es una reacción mucho más lenta, no hay aumento de la temperatura, sí hay un poquito, pero no un aumento de la temperatura tan grande como en la combustión cuando quemamos un papel o una madera, ¿sí? Y de ahí obtenemos la mayor cantidad de energía, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a quemar? ¿Cuál va a ser nuestro combustible? La glucosa. ¿La glucosa de dónde la obtenemos? Y bueno, de la mayoría de los alimentos que comemos, ¿sí? De los hidratos de carbono, ¿sí? De los alimentos, y también de la producción o de la transformación de otros nutrientes. Con eso, con esa glucosa que va a ser nuestro combustible, que llega a las células a través de la sangre, y con el oxígeno, que es el comburente, que también llega a las células a través de la sangre, el oxígeno que respiramos, se va a producir la combustión dentro de cada célula, ¿sí? Se llama respiración celular a esa combustión, ¿sí? Ustedes después, esto mismo, ténganlo bien grabado esta reacción, porque la vamos a ver en química biológica muchísimo, ¿sí? Bien extendida, bien lo que pasa dentro de la célula, porque ahí se ve como sencillita esta reacción, pero en realidad es mucho más compleja. Pero lo que hace cada célula con la glucosa que le llega y el oxígeno es generar una reacción de combustión, de manera que quema o oxida la glucosa y la transforma en dióxido de carbono, en agua y en energía. Fíjense que ahí dice ATP. ¿Qué es ATP? ¿Alguno sabe qué es ATP? Es la reserva de energía que tiene la célula. Es la reserva de energía, exactamente. ATP es una molécula que es una molécula con cierta complejidad, ¿sí? Se llama adenosín trifosfato. Por eso es ATP, adenosín A, T, fosfato P. P de fosfato porque en inglés fosfato es con P, no con F. ¿Sí? Esta molécula, que se llama adenosín trifosfato, es una molécula compleja que tiene 3 fósforos, o grupos fosfatos. Y en cada uno de esos enlaces acumula energía, mucha energía, ¿sí? Entonces, las células son como monedas de energía, como si fueran pilas, por decirlo de alguna manera. Entonces, la manera que tiene la célula de guardarse la energía que no usa todavía, que no la va a usar, a veces fabrica esta energía, hace la respiración celular, fabrica energía y la usa enseguida. Pero la energía que le sobra, la guarda, la acumula en un acumulador de energía, como puede ser un acumulador, una pila, un acumulador, el acumulador en el auto de la energía, ¿sí? O sea, guarda esa energía para cuando la necesita. Y esas monedas de energía se llaman ATPs. ¿Sí? ¿Dónde se produce esta respiración celular? Se produce adentro de unos órganos, unas organelas que están dentro de la célula que se llaman mitocondrias, que por ahí ustedes las han escuchado alguna vez, allá a lo lejos, hace tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Les suena la mitocondria? No, lo vimos en biología a principio del cuatrimestre. Ah, miren, no hace tanto tiempo ni allá lejos, acá cerquita nomás. Eh, Bueno, entonces vieron la mitocondria. La mitocondria es como el pulmón de la célula, ¿sí? Ahí donde se produce lo que llama la respiración celular. Ingresa el oxígeno a la mitocondria y adentro de la mitocondria se produce la combustión de la glucosa y se obtiene la energía y se obtiene dióxido de carbono y se obtiene agua, ¿sí? Eso ocurre dentro de la mitocondria. Se llama la combustión celular o respiración celular, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. ¿Una pregunta? No. Bueno, entonces nos vamos de vuelta a ver los ejercicios.
Vamos de vuelta a ver los ejercicios de lo que tenían que hacer. ¿Dónde está? Acá, ejercicio. A ver, momento que estoy abriendo. Momento, ya vamos. Pero, ¿qué pasa con esto? Ay, 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 ejercicio. Ahí. Ahí está. No podía salir de la compartición esta de la clase. Bueno, a ver, ahora sí. A ver. Vamos entonces a los ejercicios. Así que les costó mucho los ejercicios. Vamos a ver. Sí, sí, parecía algo entendido y después cuando lo pusimos en la práctica, no tanto. Sí, es lo que suele pasar. Por eso, para eso eran los ejercicios, para que nos probemos a nosotros mismos en la práctica, exactamente para eso. Eso es lo bueno de esto. Bueno, ahora sí vamos a compartir. Ahí está. Compartir pantalla. A ver si podemos compartir. Esto, la clase. No, esto no. Acá. No, esto no. Ejercicios, esto. A ver si es esto. Ahí está. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve? Sí, Sí. sí, profe. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Bueno, vamos con el primer ejercicio, el ejercicio número 1. ¿Este lo pudieron hacer bien? ¿Tenían que balancear la ecuación? ¿Cómo se sintieron balanceando ecuaciones? ¿Pudieron hacerlo bien en general o más o menos? Sí, sí. Sí. Yo de este no vi Por- muchas diferencias, me parece, pero... Bueno, vamos igual a ir viendo cada uno por las dudas si alguno tuvo algún inconveniente. Acá lo que tenían que ver era de cuánto teníamos de cada una de las especies de cada lado, ¿sí? Cuántos sodios, acá había 1 y acá había 2, o sea que ahí ya estaba desbalanceado. Hidrógenos, acá había 2, y acá también, el hidrógeno estaba balanceado, los azufres estaban balanceados, y los oxígenos también, o sea que lo que quedaba desbalanceado era el sodio, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era el que tenían que... ¿Cuál era la que tenían la balanceada de estas? ¿Cuál era la respuesta correcta? La A. La A. Ah. Muy bien. O sea, ¿por qué? Porque fíjense que el único que teníamos desbalanceado era el sodio. Acá había 1 y acá había 2. Todo lo demás estaba balanceado. Y cuando le poníamos un 2 acá, no se me desbalanceaba ni se movía ninguno. Así que esta es la primera. ¿Todo el mundo me sigue ahí? ¿Todo el mundo bien? ¿Seguimos con el Sí. siguiente? Sí. Bien. Mira, hasta el perro quiere participar. Sí. Bueno, ¿qué pasa con esta segunda? Le preguntaba también cómo quedaría esta ecuación balanceada. Y acá sí vi que algunos se equivocaron. Esta era como un poquitito más... Basta.
porque acá era como medio, tenía medio como una trampita, ¿no? Como que uno imaginaba que era una manera y después se le complicaba la cuestión, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, ¿no? Porque yo diría, bueno, tengo, ¿qué hago? Tengo 5 oxígenos acá. Y acá tengo 2 oxígenos. ¿Cómo lo pensaron primero? ¿Así? ¿O pensaron primero los fósforos? Mm, ¿Cuál equilibraron primero? ¿Los fósforos o los oxígenos ustedes? A ver, en general. Yo equilibré primero los fósforos. ¿Quién es quién? Decime quién. Espera, que no te veo acá. Laura. Laura, ¿equilibraste primero Sí. los fósforos? Sí, sí, sí. Bien, entonces, Empecé primero por ahí. claro, Tuve primero, dudas igual. Ujú. claro, equilibramos primero los fósforos. El tema ahí, cuando equilibramos primero los fósforos, no está mal, pero hay que tener ojo porque podemos terminar haciendo esto que es la C, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque, ¿qué pasó? Si equilibramos primero los fósforos, vamos a decir, acá hay 2 fósforos y acá hay 1. Le pongo un 2 acá, ¿no? Sí. Y después digo, pero tengo que ver los oxígenos. Acá tengo 2 y acá tengo 5. Bueno, entonces multiplico este por 5 y este por 2 para que me queden igual. Y ahí lo dejé y me quedé con la C, que está mal. Porque cuando puse un 2 para multiplicar todo esto, también se multiplicó el fósforo. El fósforo. Sí. Entonces, cuando uno no estaba mal eso, estaba perfecto, uno puede empezar por donde uno quiere, pero hay que tener mucho cuidado, porque fíjense que después voy a tener que volver a pensar a ver si los fósforos están equilibrados, porque cuando le puse un 2 acá, también multiplica el fósforo. Y entonces ahí, en lugar del 2 que había puesto al principio acá, lo tengo que cambiar y ponerle un 4. ¿Sí? Sí, sí. Sí, eso me pasó. Tuve que volver para acá. Tuviste que volver a poner. Claro, sí. Claro. Bueno, algunos que me pusieron esta, la última, lo que les pasó, seguramente me lo imaginé, yo puse esa como opción porque me imaginé que muchos podrían pasarle eso, después no corregirlo. Así que bueno, lo que había que hacer era ver, acá el oxígeno teníamos 2 oxígenos, acá teníamos 5, así que necesariamente vamos a tener que multiplicar este por 5 y este por 2 para que nos queden 10 oxígenos de cada lado. Cuando multiplicamos el pentóxido de fósforo por 2, también se me multiplica el fósforo. Entonces me quedan 4 fósforos de este lado y tengo que poner un 4. Así que es la opción A. Ejercicio 3. También era para balancear la ecuación. ¿Cómo estuvieron acá? Esta era una combustión. ¿Qué combustión es esta reacción? ¿Completa o incompleta? Incompleta. ¿Incompleta? ¿Por qué? Fíjense los reactivos, para que sea completa o incompleta, ¿qué tenía que tener? Los productos, perdón. Fíjense los productos. ¿Qué se producía en la completa y qué se producía en la incompleta? En la completa, dióxido de carbono y agua. Claro. ¿Y en la incompleta? Monóxido de carbono. Monóxido. O sea que esta, fíjense, no se produce monóxido. Así que esta es una combustión completa. Si ustedes la ven así, dicen, esta es una combustión completa, porque lo que se produjo fue dióxido de carbono y agua. Si acá dijera también más monóxido de carbono, entonces es una combustión incompleta. ¿Sí? Bueno, ahora había que equilibrarla. ¿Cuál era la opción correcta? La A. La A era la opción correcta, porque acá tenemos, fíjense, al ponerle un 2 me quedan 4 oxígenos de acá, y acá tengo, la A no era, la A no, era la B. La B. La B. Y fíjense, si le pongo A 2, mí ahora me parece como la A. ¿cómo parece la A?
Sí, pero yo estoy viendo. No, bueno, pero porque les aparecen, ¿cómo se llama? Ustedes le ponen Distinta. acá. La original es que le poníamos la que está bien es la que le ponemos un coeficiente 2 al oxígeno de los reactivos y un coeficiente 2 al agua. Ah, sí, está bien. ¿Sí? Esta, la que marqué acá. ¿Ustedes la ven ahí marcada? Sí. Esa es la correcta. Fíjense que le pongo un 2 acá al oxígeno, tengo 2 por 2, 4 oxígenos. Acá tengo 2 oxígenos del dióxido de carbono, y si le puse un 2 al agua, tengo 2 oxígenos del agua. 4 y 4. Carbono tengo uno de este lado y uno de este lado, e hidrógenos tengo 4 de acá, y como le puse este 2 acá adelante del agua, me quedaron 2 por 2, 4 hidrógenos. ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Sí. Bueno. Vamos bien con eso. Seguimos. Acá se armó, ¿no? Sí. Acá se les estallaron los cerebros. ¿Qué pasó? Como el último. Acá hubo de todo, les voy a contar. Encontré todo. Encontré gente que calculó muy bien las MR, ¿cómo se llama? Las masas relativas moleculares. Hubo gente que las calculó muy mal. Y en general nadie escribió la relación molar y la relación de masa. Eso, casi nadie, no sé, 1 o 2, como mucho. Así que vamos a verlo. ¿Lo podemos resolver? Así. Claro, para eso estamos acá. Bueno, lo primero que tenemos que ver cuando vemos un ejercicio donde hay una reacción química es ver si está balanceado. Lo diga el ejercicio o no lo diga el ejercicio. ¿Está bien? Eso siempre. Es como una comprobación. Porque si yo no dice el ejercicio que la tengo que balancear, pero si yo tengo que hacer algún cálculo con esa reacción química, con esa ecuación química, calcular las masas relativas, escribir la relación molar o escribir la relación de masas, si me piden escribir la relación molar y escribir la relación de masas, me están pidiendo sí o sí, aunque no lo diga, que tengo que balancear la reacción. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. Porque no hay modo, no hay forma de escribir una relación donde una relación es una proporción, las proporciones de la receta, si no tengo balanceada la ecuación. ¿Qué relación de masas voy a poner o qué relación molar si no tengo primero la ecuación bien escrita? Así que primero tengo que tener la ecuación bien escrita, es decir, balanceada. Después de eso puedo hacer todos los cálculos que quiero. Se los digo porque a veces los ejercicios no dicen balancear la reacción porque se supone que uno la va a balancear. Entonces, ustedes siempre tienen que verificar. Primero, paso número 1, verifico la reacción. ¿Esta reacción está balanceada o no está balanceada? Sí, está. Está balanceada. Perfecto. Empezamos, le di uno fácil para que este paso ya esté listo. Está balanceada. Ahora, ¿cómo calculamos las MR de cada compuesto? Vamos Tenemos que ir a la tabla. a la tabla periódica. Ser súper ordenados en esto porque si no se nos va a hacer un nudo bolonqui terrible. Entonces, primero vamos a buscar cada masa atómica relativa, ¿sí? Vamos a buscar la masa atómica relativa del calcio. ¿Cuál es la masa atómica relativa del calcio? A ver si la encontraron, porque algunos me han puesto cada cosa que no sé dónde la sacaron. Por eso. Vamos a la tabla periódica y buscamos la masa relativa del calcio. El calcio tiene que tener dos numeritos. Un numerito, que es el Z, que ya lo venimos viendo, de las unidades anteriores, ¿sí? El calcio tiene como Z20, es el Z. 20 es el Z.
número atómico. Fíjense que es 40. claro, el 20, que algunos me pusieron como masa atómica relativa, usaron 20, ¿eh? Cada uno sabrá. Fíjense que es el Z, es el orden en el que están, es el número atómico, pero es el numerito que ayuda a ordenar en la tabla, ¿sí? Acuérdense que en la tabla periódica los elementos se ordenaban por su Z, ¿sí? Está en el número 20, el calcio, porque tiene Z20. Pero no es la masa relativa. La masa relativa, como dijo, no sé, Rocío, creo que era, es 40. ¿Sí? ¿Está bien? En este caso es 40. Otra cosa fundamental. Ustedes van a ver ahí que tienen comas. Entonces, vamos a redondear un número como se redondean los números. ¿Cómo se redondean los números? Vamos a recordarlo porque me parece que hay algunos problemas. Si yo tengo, vamos a poner 2,0 es 2, ¿sí? Si yo tengo 2,1 y lo quiero redondear, es decir, quiero escribirlo con una sola, sin coma, ¿sí? Por ejemplo, es 2. Si tengo 2 es 2. Si tengo 3 es 2. Si tengo 4 también es 2, ¿sí? Si tengo 5 estoy ahí en el medio, ¿sí? Y va a depender del que venga después, ¿está bien? Pero si tengo 6, 7, 8, 9, me voy al otro lado, me voy al 3. ¿Está bien? Entonces acá, en los números, acá también pasa lo mismo. Fíjense que acá tiene 40,08. ¿Sí? Vamos a poner 40. ¿Está bien? Vamos a trabajar con números enteros, no decimales. Por lo tanto, excepto para el cloro, que se usa 35,5, porque es 35 con 45, o sea, es 35,5. Pero para el resto vamos a usar números enteros. Así que el del calcio es 40. Sigamos con los otros. El del oxígeno. ¿Cuál es el del oxígeno? 16. 16. 16, perfecto. ¿Qué me queda? Carbono, ¿no? ¿Cuál es el del carbono? 12. 12, perfecto. Esas son las masas relativas atómicas de cada uno de los elementos que están involucrados en la reacción. Ahora tenemos que calcular las masas relativas moleculares, de cada molécula, o sea, de cómo se combinaron esos elementos, porque esos elementos se combinaron entre sí de modos diferentes, y se hicieron moléculas completamente diferentes. Así que, una de las moléculas que se formó es el óxido de calcio, ¿sí? Entonces tenemos que hacer, ¿qué cosa? Sumar las masas atómicas relativas de aquellos elementos que forman la molécula, teniendo en cuenta la cantidad de cada uno de esos elementos. En este caso, el óxido de calcio está formado por 1 de calcio y 1 de oxígeno. ¿Sí? Y voy a cerrar esa cortina porque me está partiendo la cabeza. Acá estoy de vuelta. Viene el sol de una manera que... Bueno, entonces estábamos. El óxido de calcio tiene un calcio y un oxígeno. Así que acá simplemente vamos a sumar el calcio y a sumar el oxígeno. O sea que lo que vamos a hacer es hacer la masa atómica relativa del calcio más la masa atómica relativa del oxígeno. ¿Sí? Esto me daría 40, 50. claro, del calcio más 16 del oxígeno, que me da 56. 56. Perfecto. Vamos con la masa atómica relativa del siguiente compuesto, que es el dióxido de carbono. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Fíjense,
tenemos un carbono y 2 oxígenos, o sea que acá va a ser la masa atómica relativa del carbono más